Bienvenidos a Relatos de Papel, un podcast sobre arte, cine y libros. Un espacio donde hablamos de las historias que nos rodean, las que se escriben en páginas, se proyectan en pantallas o se dibujan en un lienzo. Como un club de lectura íntimo, pero abierto para todos. Somos Chris y Ana y bienvenidos otra vez aquí a un podcast. En este podcast vamos a hablar sobre el bloque artístico, el síndrome del impostor, todo lo que conlleva la creación de arte, esas complicaciones pequeñas que hay para poder crear una ilustración, un dibujo o lo que sea. Porque mucha gente pensará, la que no dibuja, obviamente, que nosotros de repente nos ponemos ahí a dibujar de principio a fin, sin pensar, sin problemas, sin nada. Entonces, queremos dar como, o explicar, aparte de que si soy artista la que no escucháis, os sentiré identificado, y la gente que no lo es artista, pues para saber qué es lo que conlleva, ¿no? a ese proyecto o a Sí. esa creación. Ujú. ¿Te ha pasado alguna vez de tener algún bloqueo o de ponerte con una ilustración y no poder con ella? Como decir, hoy no puedo. Muchísimas veces, muchísimas veces. O sea, yo creo que es lo que más sufrimos, por así decir, el de repente intentar dibujar algo, porque yo, por ejemplo, me cuesta mucho lo que es plasmar lo que tengo en la mente. O sea, no sé sacar lo que tengo en mi cabeza, no sé plasmarlo. Entonces hay muchas veces que me bloqueo porque intento buscar imágenes de referencia para la pose o lo que estoy intentando imaginarme, pero no las encuentro y empiezo a frustrarme y me bloqueo y voy dejando y dejando y dejando esa ilustración y llega un punto que digo, o me pongo ya con ella o mal. Y llegas a... O sea, a mí me llega a agobiar muchísimo el sentir eso, de no poder afrontar, ese bloqueo de que no te deja trabajar, básicamente. Sí, literal. Eh, Normalmente a la hora de crear un proyecto solemos buscar referencias porque normalmente en nuestra mente tenemos una idea, pero muchas veces es muy difícil plasmarla en esa obra, sobre todo alguna pose, porque podemos empezar a crear desde nuestra mente, pero a lo mejor hay muchísimos fallos de anatomía, porque en ese cuerpo, al final, como nosotros lo imaginamos, tendremos que ver la realidad para ver cómo funciona ese funcionamiento. Por ejemplo, el cuerpo, cómo se gira el brazo, qué músculo tiene, todo eso tenemos que visualizarlo, quieras que no, a la hora de ser una figura humana. O, por ejemplo, en un paisaje también tenemos que saber cómo se crea un árbol, qué hojas tiene. Cualquier cosa hay que buscar referencia, aunque sea para saber cómo es el funcionamiento. Luego ya puedes cambiarlo, pero realmente nosotros tenemos que buscar referencia, ya sea de fotos, sea de vídeos, sea de cualquier tema, porque realmente el arte Mm, es plasmar la realidad para que tú sepas que, bueno, para identificar eso, porque si realmente creas una cosa nueva, por ejemplo, como un monstruo o algún personaje que no existe, es más fácil porque no existe. Pero si creamos sobre la realidad, tenemos que mm. hacerla totalmente perfecta para que tú entiendas que eso es eso. Por ejemplo, una mano, ¿no? No puedes hacer una mano de 10 dedos porque no existe. Entonces hay que buscar A ver, referencia. poderla hacer la puedes hacer, pero Se puede hacer, pero no es pero normal, no es inventada. normal. Sí. Exacto. Es igual Inventar, que, si lo inventamos, perfecto. claro, es igual que también una vez tú ya conoces de anatomía, sí que es verdad que Ujú. tú puedes romper esa anatomía. Pues eso, Exacto. irte más hacia la zona cartoon, que a lo mejor deforma los cuerpos o de una forma más caricaturesca, por así decir, ¿no? Ujú. Pero siempre tienes que tener como una base de anatomía. Y yo, la verdad, es lo que peor llevo. O sea, es lo que Por más ejemplo, me la bloquea. gente piensa que la gente que dibuja realismo o dibuja tal cual la foto, es muchísimo más difícil que, por ejemplo, una caricatura o un dibujo animado. Y es totalmente Mm, lo contrario, porque un realismo es plasmar eso que estás viendo, pero un dibujo animado o una creación de otro cartoon, vamos a llamarlo así, tienes que transformar esa realidad. Y es muchísimo más difícil porque tienes que saber
completamente el funcionamiento de eso. No es copiar exactamente lo que estás viendo, sino es Sí. saber cómo funciona, transformarlo, cambiarlo completamente para que sigas viendo a través de eso. Por ejemplo, las supernenas, aunque pienses que es un dibujo súper sencillo, realmente tienen que saber cómo funciona el cuerpo humano, aunque sea... Porque también se mueve, Sí. ¿no? Y Mm. tú lo ves natural cuando las ves. ¿Saben? Mueven sus brazos, mueven sus piernas y las ves natural. Pero en realidad no. No es un cuerpo natural. Mm. Entonces, es muchísimo más difícil crear eso que plasmar una realidad, Mm. creo. Sí, sí. Y encima Por también ejemplo, cuando haces algo muy anatómicamente realista, el ujú, problema está en que ya al mínimo fallo que sea, yo qué sé, la distancia de la muñeca a la mano, o sea, ujú, ya solo eso se nota cuando está mal. O exacto. sea, porque como ya lo tienes más visto, sabes enseguida identificar que eso está mal. Cuando ya está Ujú, llevado a un tipo caricatura, no le prestas atención a eso exacto. porque obviamente está exagerado o... Pero yo creo que a mí me resulta más difícil hacer algo que de normal vemos de normal, que es anatómicamente correcto, que Ujú. cuando haces más lo que te da la gana con, con esa forma. Claro, obviamente. Me resulta más difícil y me bloquea Sí, hay gente muchísimo. que al contrario. Hay gente que al contrario. También es porque nosotros hemos empezado a dibujar directamente. Bueno, me empecé a dibujar con realismo, porque cuando estudias dibujo es plasmar imágenes. Pero luego, como me dediqué más a la ilustración y creación de personajes, por ejemplo, volver al realismo me cuesta más. Lo puedo hacer, pero me cuesta más porque yo ya me he acostumbrado a transformar esa imagen Hmm, en un estilo propio, obviamente. Por ejemplo, tú a la hora de sí. inspirarte cuando tienes un día mal, de decir, uff, hoy no me apetece dibujar, pero tengo que hacer un encargo o tengo que hacer un dibujo en concreto, ¿qué sueles hacer para inspirarte si ese día no está inspirada? Porque A realmente ver, el mito de las musas, es decir, es que tengo que esperar a que llegue la inspiración, no. no, Porque al final la eso es inspiración hay que mentira. buscarla, porque si no, los Sí. artistas no vivimos del aire y también tenemos que ponernos con ellos, aunque Que a ver, ese día no nos guste. que hay veces que sí que te viene la inspiración de repente, pero Normalmente, es una cosa muy rara. Que de repente sí, te venga la inspiración divina y digas, oh Dios mío, qué inspirado estoy hoy. Hoy voy a hacer 200 cosas. No. O sea, es muy difícil. es muy Pero rara yo vez. cuando no tengo mucha inspiración, busco mucha imagen. O sea, o me veo películas que a lo mejor tienen que ver con la ilustración que quiero hacer, cosas así para como inspirarme, por así decir, ¿sabes? Busco también a otros artistas, a ver si tienen algo que se parezca más o menos a lo que quiero hacer para ver cómo ellos han resuelto ese problema que estoy teniendo. Cosas así para ver o sea, qué posibilidades tengo para intentar Sí, inspirarme un poco. Pero me sí, cuesta. Leer también me inspira mucho porque como leer no lo ves y te lo imaginas tú, ayuda a que la cabeza trabaje. exacto. Entonces, también inspira más, no sé. Claro, yo por ejemplo a la hora de ilustrar un libro, de ilustrar un capítulo, una imagen, me resulta más fácil porque te está dando es decir, te está haciendo crear esa imagen leyéndola, ¿no? Estás Mm, trabajando de eso. Luego ya otra cosa es que busques referencias para el personaje o lo que sea. Pero lo que es la creación de esa visualización en la cabeza, creo que es muchísimo más fácil que, yo qué sé, que de repente decirme, dibújame un personaje, yo qué sé, haciendo la sí, no, pirueta. no. Sí, sí. Creo que es mucho más fácil de la otra forma. Sí, Porque sí. también eso, las descripciones ayudan mucho a la hora de... Y que en los libros está todo muy bien descrito, todo muy bien detallado. Mm. Entonces, creo que resulta más fácil inspirarte con los libros que de otra forma. Sí, por ejemplo, cuando te piden también un encargo muy detallado, con mucha información, mucha descripción, que es lo que yo suelo pedir, porque no es una foto y ya está, Mm, sino es, por ejemplo, el personaje, cómo es, porque también
tienes que saber un poco de su personalidad. No es tan solo su lado físico, porque que también se lo va a ver reflejado, pero también tienes que saber un poco de su personalidad para saber cómo dibujarlo, creo yo. Al Sí, menos. sí, sí, tal cual. Para que se note un poco la personalidad de esa persona. No es lo mismo dibujar un personaje que es como muy simpático, muy alegre, a una persona que es totalmente triste, totalmente oscura. No vas a Exacto, hacerle los mismos rasgos, obviamente. exacto. Entonces eso también ayuda mucho. Si es villano, si no es villano, si es tal. Hay que saber muchas cosas. Mm. Sí, es un estudio completamente. Y yo, por ejemplo, cuando tengo un día así que eso, suelo mirar mucho Pinterest. Pinterest es para quien no la conozca, es como una aplicación en la que hay todo tipo de arte, todo tipo de fotos, todo tipo de... Es como un Google, un buscador de Google, pero solo de creación, ¿eh? Ya sea Mm. para, yo qué sé, decoración de casa, o para manualidades, o para dibujos, o para fotografía. Hay una amplia Mm. variedad y luego te puedes crear carpetas donde guardas esas fotos que ya tienes como referencia. Por ejemplo, manos, ¿no? Vas buscando manos y te van saliendo solo manos y las guardas las manos ahí. Y ahí hay veces que creo en bucle y solo guardo y ya está. Me encanta eso, Sí. de ir guardando y a lo mejor no lo utilizo. Pero suelo meterme mucho ahí. ¿Qué pasa? Que ahora con la IA me frustra un poco porque es todo IA. Y entonces no, no me ayuda. Algunas sí, pero no te ayuda a crear, al menos a visualizar, ¿no? Esa parte artística, Sí. creo. A Como mí no te la IA inspira no me tanto. inspira nada. Por eso. Es No como, me. se ve como muy forzada, como muy falso, no, no sé. Y encima también te digo, muchas veces suben imágenes sin ningún sentido. O sea, yo llego a ver imágenes de decir, ¿realmente la persona que hizo esta imagen con la IA la vio y dijo, oye, está perfecta, me encanta? Realmente no vio lo que estaba subiendo, porque Literal. Subir. hay unos fallos que dices, pero si el señor tiene 3 brazos, ¿lo has visto? Que tiene 3 brazos. ¿Cómo subió eso? O sea, ¿de dónde Literal. sale la otra mano? Fatal. O Sí, sea, sí, sí. entonces el Pinterest Este pie no ahora debería ir se ahí. ha llenado, pero es que el Pinterest ahora está llenísimo, pero Sí, está llenísimo de llenísimo. Y a mí me da una imágenes. rabia. Mm. Ahora me meto menos por eso, porque me da mucha rabia. Ahora me meto más en Instagram, que en Instagram hay más artistas, Mm. gracias a Dios, que no suben tanta y a la gente. Está como más petado, creo. Mm. Y, y entonces busco artistas. Por ejemplo, es verdad que tengo mis artistas referentes que muchas veces veo que no tengo inspiración, me meto en sus perfiles y empiezo a ver y ya me crea un poco de esa necesidad de dibujar. También lo que Mm. ayuda mucho, si te estás pasando por un bloque artístico, es probar cosas que no estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer digital, por ejemplo, cambiar de técnica. Ah, pues voy a probar Mm. a acuarela. O voy a probar a rotuladores, tal. Solo para experimentar, para ir disfrutando del arte. No trabajar por trabajar, ¿sabes? Por ejemplo, si tienes que hacer esa ilustración, obviamente, si estás bajo unas fechas, tienes que ponerte, pero si es un bloque artístico que no te deja, más vale empezar por otro sitio, sea Mm. dibujando para ti, tampoco con esa ansiedad de mostrarlo en redes, porque eso también hace que Sí, sí, esa, sí. que sí, ¿cómo se llama? Esa tensión o esa necesidad de mostrarlo, Sí, te bloquee. sí, como esa presión, ¿no? La Esa presión presión, exacto. a mostrar. Yo, por ejemplo, llevo unos cuantos meses que apenas publico, pero por el hecho de que no tengo tiempo y realmente me crea una presión el hecho de ver que no estoy publicando nada, que claro, A mí la igual. gente me sigue por las ilustraciones y no les estoy dando contenido, por así decir. Pero es que es eso, o no estoy inspirada o tengo mucho trabajo y no he podido sacar tiempo para ilustrar, o tengo encargos y he tenido que dejar de lado otro tipo de ilustraciones para centrarme en eso. Y el no estar publicando nada, a mí también me crea mucho, o sea, mucha frustración y me bloquea.
me empieza a bloquear bastante. La presión esa de tener que publicar todos los días algo. Pero sí, sí. Total, yo por ejemplo, bueno, también tengo esa presión, ya no tanto, porque ya he pasado por ese proceso, pero ya no publico por publicar, porque antes sí me obligaba mucho a publicar por publicar, no disfrutaba del dibujo ni el proceso, y luego a lo mejor eso se veía reflejado en mi ilustración y la gente no le gustaba a lo mejor tanto, por ejemplo, cuando lo haces desde el disfrute. Porque también cuando haces una ilustración desde el disfrute se nota muchísimo desde que te gusta, si no te gusta, a cuando haces por hacer. También, muchas veces. Entonces, es eso. Buscar lo que te hace disfrutar. Por ejemplo, cuando trabajamos o tenemos algún encargo, por ejemplo, cuando ya somos trabajadores del dibujo, es muy difícil, si te ponen sobre todo fechas, es muy difícil decir, pues hoy no me apetece dibujar, pues no me pongo. Tienes que ponerte. Si sea practicar, yo qué sé, manos para empezar a, yo qué sé, como meterte como un poco a practicar o lo que sea para no meterte directamente con la ilustración, para ir entrando, calentamiento de manos se le llama. Por ejemplo, si no sé, como ir empezando a probar y luego ya meterte. Porque la aspiración, como hemos dicho, no llega. No sé qué piensas tú Ya. de eso. No, a ver, no, la inspiración no te llega, obviamente. O sea, tienes que buscarla o incluso forzarla un poco a que te llegue. A mí también una cosa que me funcionaba mucho cuando, cuando tenía estos tipos de bloqueo, también era mucho lo que estuvimos hablando en el podcast de el drawing, el Inktober, porque te hacen salir de tu zona de confort y a lo mejor no te haces los 30, ¿vale? Pero si estás pasando como un bloqueo, a lo mejor romper ese bloqueo con, bueno, pues hoy voy a intentar hacer esta ilustración, que yo qué sé, es un pato de goma calavérico. Pues tú intentas hacerlo porque no has hecho nunca Claro, eso. pruebas. Entonces también hace que, claro, hace que tu mente empiece a soltarse y, claro, yo creo que ayuda bastante cuando sales eso de tu zona de confort, igual que has dicho tú, lo de el acuarela, probar otras Claro, es técnicas. salir de ese bucle. Porque al final cuando tú entras en bloque artístico es bucle. Bucle, bucle, bucle todo el rato. Y tienes como que salir de ahí. No pensar, por ejemplo, está el típico miedo del lienzo en blanco. O papel en blanco. O página en blanco. Que eso es como decir, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? Ese instante de decir, Sí, sí. ¿qué me pongo a hacer ahora? Y ese miedo es muy... Es un miedo creado por que todo el artista ha pasado 100%. Sí, todos. Yo creo que dudo que alguno no haya sufrido nunca el Sí, miedo ese, de decir, no, yo siempre sé lo que dibujar. Y aquí Mentira. entra... Seguro que alguna Y vez. aquí entra también en los No. escritores, por ejemplo, no solo el dibujo, sino el plasmar. Aquí también Claro, entran los sí. escritores, porque también en vez de plasmar en imagen, plasmar en palabras, que también está esa página en blanco. ¿Sabes? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién empieza a escribir? Es decir, es un bloqueo muy común entre artistas. Por ejemplo, tú a la hora de salir de eso, ¿qué has hecho? Es que a mí me ha costado mucho salir de eso. O sea, es que yo creo que es lo mismo. He intentado dibujar cualquier tontería para intentar no ver ese lienzo blanco, por así decir. Pues no sé, pues no sé qué dibujar. Quiero dibujar algo, pero me está dando pavor, no sé por dónde empezar, pues bueno, pues hago eso, practico manos o me pongo a dibujar ojos, expresiones, cosas así, para no ver ese boceto en blanco, por así decir. Después sí que a lo mejor empezó así y he acabado borrándolo todo y dibujando algo que quería dibujar. Pero es como intentar visualizar que no esté en blanco. No sé cómo decirlo. ¿Tú de normal cómo lo Me haces? muchísimo el digital, porque me da tranquilidad de borrar o de capas, ¿vale? Porque con el digital puedes empezar a dibujar tonterías
y tonterías, o empezar por un lado, o lo que sea, también ampliar, o por ejemplo, si ese cuerpo no va ahí, puedes moverlo. Porque es verdad que si lo haces desde el papel, o cambias de papel, o tienes que borrar todo, o lo que sea. El digital, por ejemplo, a mí en eso me da muchísima tranquilidad y no me crea tanto ese miedo porque puedes volver a empezar o puedes volver a cambiar, puedes escribir, dibujar encima. Entonces me da muchísima tranquilidad Sí. el papel, el miedo de ese en blanco. Me da más miedo cuando es en tradicional, porque ya si te equivocas tienes que volver a empezar o borrar o... Entonces me crea muchísimo más cuando es tradicional. Ya lo que suelo hacer mucho es dibujar el boceto en digital, porque así avanzo muchísimo más rápido. Y luego lo imprimo y hago la tinta directamente en tradicional. Porque así no me retraso tanto, no tengo tanto miedo y al final es un boceto que vas a hacer encima de la tinta, obviamente. Entonces es como un truco que he tenido que crear, por ejemplo, a la hora de hacer Intuber o lo que sea, porque Sí, si no me tardo muchísimo. Yo he superado el miedo así. claro. He superado La el verdad miedo es así. que el digital ayuda bastante por eso. Por Mm, el hecho de que sabes que si la lías, no tienes que no tienes que desperdiciar ese papel, borrar, que encima también yo he llegado tantas veces a borrar un boceto exacto. que he llegado a agujerear el El papel. papel y O se sea, queda luego fatal. Por ejemplo, el papel de o acuarela, sea, con que borres horrible. mucho, ya luego el papel no Mm, absorbe el agua igual. Se estropea. ujú, sí, o Se sea, es queda. horrible. Tienes que Entonces dibujar yo más creo que el flojito. digital ayuda mucho. Ayuda un Mm, montón. Y no vas viendo esa cantidad de papeles tirados, que también es un dineral, porque papel sí, vale muy caro. yo desde que descubrí el digital soy la persona más feliz del mundo Sí. porque ya no tengo que hacer 30.000 cosas aquí en la mesa de el vasito de agua, los trapos, los pinceles, los no sé qué. Uf, qué a gustito me quedé con el digital, ¿eh? A mí eso me encanta. A mí lo que no me encanta es el volver a crearlo. Al volver a dibujar en fin. Por ejemplo, ya cuando dibujo en tradicional, actualmente es porque me piden encargo, que es lo que te he dicho, hago el digital y luego lo plasmo con una mesa de luz Mm, para seguridad. O también lo hago mucho para mí, para que salir de un bloque artístico, un sketchbook de una libreta para que no mostrar a nadie, solo para ti, que si mm, te has equivocado y no tienes esa presión de que luego lo haces si te gusta y lo quieres mostrar, vale. Pero, por ejemplo, el tradicional lo que hago mucho es dibujar para mí. Porque si sale mal, pues mira, no pasa nada, solo lo estoy viendo yo. ¿Sabes? No tengo que, que enseñar. y Yo es que tan, hace muchísimo que no dibujo en tradicional, ¿eh? O sea, yo, aquí, desde que me vine a Barcelona, dibujo muchísimo. Porque tengo muchísimo menos tiempo. Entonces, ese tiempo lo dedico más para leer o para tal. Pero sí es mm, verdad que suelo dibujar cuando me apetece mucho. Mm, por ejemplo, cuando tengo mono de acuarela o de rotuladores, tengo tal. Porque también es eso. Pero es verdad que dibujo muchísimo ya. menos. Pero por eso. Porque Y como... es, y es que realmente el tradicional yo creo que me creaba más bloqueos Sí, y sí. más miedo Crea mucho más por miedo. eso, Sí, sí. porque también yo soy muy Sí, perfeccionista sí. y alguna vez he intentado hacer algo de decir, voy a probar con el gouache, nunca he tocado el gouache, voy a pintar algo, Te liarla y desesperarme de tal manera y no seguir ese dibujo. Sí, Y sí, a lo sí. mejor era nada, pero yo ya veía que no me estaba gustando y me frustraba y entonces lo descartaba. Es la Que presión realmente de es lo hacerlo que... perfecto. es- Exacto, es lo que tú dices, acábalo y ya está. Yo no puedo. A mí eso me supera. No, no sé el por qué. Y realmente hay veces que lo acabas y dices, oye, pues no ha quedado tan mal. O Sí. mira tú qué bien, he hecho una técnica nueva, no la había probado, no me gusta. O sí me gusta. Claro, Pero es yo no he como llegado a... disfrutar como los niños. Los niños realmente Hmm, hacen barbaridades que dices tú, madre mía, lo que ha hecho aquí, ¿no? Entonces es eso, es no tener miedo a probar. Es decir, salir lo que salga. Obviamente, si es un encargo, pues sí, vas muchísimo más lento. Yo, por ejemplo, tardo muchísimo más en tradicional en hacer una obra porque voy con miedo
de que, por ejemplo, falle, que por ejemplo en el digital, porque el digital si falla se mueve súper fácil. Es decir, cambio la capa o borro por aquí, borro por allá, porque va sobre capa, pero el tradicional da mucho miedo. Entonces, el tradicional crea mucho bloqueo. Sí, literal. A no ser que ya seas un profesional que está acostumbradísimo a tal, que no le importa nada, tirar papel. Es quitarte de esa perfección. Y ese miedo. Sí, pero yo la verdad es que agradezco mucho tener el digital. Creo que me ha ayudado mucho más también a la presión, esa de no saber qué dibujar o qué hacer. Literal. Luego hay gente que el digital no le gusta. Pero bueno, es normal. Cada uno. A ver, cada uno tiene su estilo. Yo dibujaba antes en acuarela y si a mí me hubiesen dicho en aquel entonces, ¿te va a encantar el digital? No, porque yo lo hacía con una tableta de estas Wacom en el Photoshop, que eso estaba más mal que mal. Y yo decía que el digital no era para mí, hasta que probé el iPad. Yo me Y costó ahí un me montón. quedé. Yo igual me costó un montón el engancharme al digital. Porque una vez estás tan acostumbrado al papel que el digital cuesta. Luego, al contrario, pasar del digital pasar al papel, muchas veces haces así con el dedo y todo como para ampliar. Que yo digo, ¿qué? Y hacer el para tirar atrás. Exacto. En plan, paso atrás. Sí, Control Z. borrar, Es como, uy, no, que no puedo borrar. A mí Yo sobre todo el el ampliar. gesto de Y yo el digo, ¿qué gesto de haciendo? ampliar suele pasar. Sí, porque en el tradicional no puedes ampliar, ¿sabes? Como es lo que hay. Sí. Ayuda un montón. Yo el que más hago es ese, el de ampliar y el de tirar hacia atrás para control Z. Tal. Uy, la he cagado en esta línea. Control Z. Ay, no, borras. Tengo que borrar la línea entera. Sí. Vale, por ejemplo, queríamos hablar también sobre el síndrome del impostor. Vale. El síndrome del impostor va muy relacionado con este tema de bloqueo, creación artística. Vale, voy a leer un poquito significa el síndrome del impostor para quien no lo tenga o no sabe que lo tiene o no sabe lo que es, ¿vale? El síndrome del impostor es esa voz interna que te dice todo el rato o que te susurra el no eres lo bastante bueno, no mereces esto, a lo mejor si este dibujo ha triunfado es porque tuviste suerte, no porque realmente dibujaras bien o a la gente le gustara. El síndrome del impostor es casi una constante entre artistas, ¿vale? No suele pasar a todos los artistas, ya sea escritores, cantantes, todo tipo de artistas. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué? Precisamente porque el arte es una exposición de lo más íntimo, ¿vale? De algo, una parte tuya que estás mostrando a la gente. Por lo menos para mí dibujar, bueno, creo que para todo artista es mostrar lo que siente o lo que no disfruta esa parte. Es mostrar Sí. algo de ti, sobre todo cuando es muy personal. Si es algo externo, a lo mejor no tanto, pero sobre todo cuando muestras algo personal es muchísimo más duro. Pero el hecho de crear un dibujo, que yo por lo menos lo siento como un hijo, por ejemplo, yo cuando hago eso es como, siento que es mi niño, mi dibujo, mi creación. Entonces mostrarlo a alguien es como decir, lo va a criticar, para bien o para mal. Entonces, eso te crea ese síndrome del impostor. Crear es mostrar una parte de ti y eso da mucho miedo. Pero la verdad es que sentirte impostor no significa que no seas artista. Significa que te importa lo que haces. Entonces, como te importa lo que estás haciendo, eso hace que cree ese bloque artístico. El reto está en no dejar de esa duda te paralice. Es decir, que si no te paraliza eso, ya no tienes el síndrome impostor. Pero el síndrome impostor, lo que he dicho, no necesita el permiso si creas. Es decir, eres artista y ya está. No tienes por qué estar pensando todo el rato. Es que este dibujo lo van a pensar que está feo. Uy, que esta mano está mal. O
Buah, es que no está tan chulo como, por ejemplo, el del otro artista. Es que tal, no tienes que compararte tampoco. No sé, al final es no juzgar tu propio arte y pensando que... Y poniendo, Mm, ya no es eso, es poniendo las palabras en cabezas de otras personas que realmente no sabes que están pensando eso o que van a decir eso. Muchas veces tú mismo eres sí, tu peor enemigo porque a lo mejor lo que una persona no ve en tu dibujo, lo estás viendo tú. El fallo que estás viendo tú no lo mm, ve otra persona, ¿sabes? Entonces, sí, ese es el síndrome del sí. impostor, el juzgarte, el pensar que está mal, todo eso. ¿Tú lo has vivido, Ana? Por desgracia, como cualquier otro, sí. Por desgracia, creo que como cualquier artista lo he sufrido, lo sigo sufriendo a día de hoy. O sea, me cuesta mucho eh, publicar algo por lo que dices, porque me da miedo el qué van a decir, el estará perfecto, está bien, a la gente le va a gustar. No sé, es difícil, pero he intentado como convivir con ello, por así decir, ¿no? Porque es muy difícil quitarte ese peso y silenciar tu voz interior que te está diciendo constantemente, pues eso, lo que has dicho, si una ilustración ha gustado mucho, no te lo mereces, seguro que no es tan bueno, has tenido suerte. La vocecilla esa Sí, ahí dentro está siempre. sí, el enemigo. Es como el ángel y el demonio. Mm, Es el demonio atacándote todo el rato. Es decir, no, 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 no. Has sí, tenido suerte, realmente es porque tal, no es porque le haya gustado a la gente. Es como todo lo contrario, mm. es decirte cosas malas hacia ti. Que a lo mejor nadie está diciendo. A mí me... Y luego a lo mejor también te comentan mil comentarios buenos y ese malo, a lo mejor hay uno o dos malos que a lo mejor te hacen muchísimo más que los mm, buenos. ¿Por qué pasa eso? sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una ilustración que se me hizo muy viral en aquel momento, que fue la de romper el hielo. Ujú. Empezó a abrirse un debate dentro de los comentarios que yo dije, madre mía, la que se está liando por una ilustración. Literal. Que empezaron a hablar sobre la ilustración en el sentido de que yo había representado a la chica, o sea, a la chica de la ilustración como muy delgada. Ajá. ¿Vale? Y que en el libro se decía que ella no era delgada. Y es como mentira. O sea, no sé, es lo que realmente en el libro te cuentan, que ella no se ve delgada porque un compañero solo hace que decirle que no es delgada o que pesa mucho, cosas así, pero realmente la chica no. Se empezó a debatir, empezaron a hablar, eran todos comentarios como súper negativos unos contra otros y yo dije, madre mía, la que se está liando por una ilustración. Literal. O Y es sea, que pasa, ¿eh? y me daba muchísimo miedo. Después, por culpa de esa ilustración, me pasó que ya me daba miedo no ser fiel a lo que decían en el libro para que no se volviera a liar. Ujú. Y ya estaba yo pensando, van a volver a criticártelo porque no lo has hecho como se supone que tiene que ser. Y, Literal. uff, lo pasé muy mal, muy mal. Sí. Es bastante chungo. Es que se pasa mal. Hay mucha gente que opina sin saber que le puedes hacer daño al artista o cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mí me ha Mm, pasado que ya a mí eso ya no me afecta. Porque ya estoy tan... Sí es verdad que tengo mis propios algunos miedos o cosas que me critico a mí mismo. Pero que me critiquen ya no me afecta tanto. Gracias a mi psicóloga. Ya no me afecta tanto porque no lo veo así. Es decir, yo lo he hecho así porque estoy disfrutando y porque yo lo veo así. Si tú quieres hacerlo de esa manera, hazlo tú, dibújalo tú. Yo he hecho mi ilustración como yo creo. Y ya está, porque para eso somos artistas y para eso hacemos lo que queremos, lo que creemos que nos mm, gusta y creemos que es así. Ya está. Por ejemplo, a mí lo de los Bridgerton, la portada, como en el libro, sus rasgos no son exactamente como en el de la serie, sí. ¿vale? Yo Ujú. creé la portada respecto a la serie.
porque los personajes siguen siendo los mismos, Sí. la diferencia es su aspecto físico respecto al libro. Yo cuando leí el libro dije, es que yo ya he visto la serie y me cuesta Claro. imaginarme estos personajes así. Sí, en el libro Te cuesta imaginarte al duque rubio. no era rubio, era moreno, pero con ojos azules y blanco, ¿vale? Claro. Entonces yo no me lo podía imaginar Pues así. pensaba que era rubio. No es rubio, no. Es moreno, pero... Bueno, o sí castaño, pero con ojos azules, ¿vale? Y blanco. Negro no es. Y luego ella es con el pelo negro, 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 negro y ojos marrones. Totalmente diferente a la serie. ¿Qué pasa? Que yo me lo empecé a leer y yo, como había visto la serie, me imaginaba lo de la serie. Aunque tú me habías puesto esos personajes en el libro, yo ya me imaginaba los de la serie. Sí. Y dije, mira, ¿por qué no? Voy a hacer los de la serie. Porque me gusta a mí y porque me apetece. Y además, quien los quiera, que los compre y quien no, no. Y me criticaron. Es Exacto. que ¿Y quién es el que ilustra? yo. Tú. O sea, Pues ya está. y ya está. Y encima hice la referencia también lo de la mano, que eso no sale. Es como un extra de la serie. Digo, algo diferente también para enlazarlo, porque realmente la serie se ha creado en base a este libro. Entonces tiene todo que ver. Y dije, bueno, pues si no son los del libro, pues no son los del libro, pero sí son los personajes, quieras que no. Entonces al final es eso. Te van a criticar por todo. Entonces, sea para bien o sea para mal, van a criticar o van a poner. Por ejemplo, también muchas veces cuando he hecho portadas me han dicho, ay, es que pones los títulos muy pequeños, se ve demasiado la ilustración. Coño, es que yo estoy haciendo la ilustración. Tengo que darle protagonismo a la ilustración. A mí, que me pongas un pedazo de título así grande en una portada, pues no me llama. Yo prefiero una ilustración. Pero es que para eso ya tienes la portada del libro. Exacto. O sea, ya está. Si tú te compras la sobrecubierta es porque quieres esa ilustración. Exacto. O sea, el título es lo de menos. O Exacto. sea, El título, como si está tú ya así sabes en cómo se llama. miniatura, me la pela. Claro, tú ya sabes cómo se llama el libro y Igual. sabes cuál es. ¿Para qué quieres que te lo ponga tan grande? Es como decir, señores, Sí. yo soy el ilustrador, yo hago lo que me da la gana y además estoy mostrando mi ilustración, no el título. Tú ya sabes cuál es el libro, ¿sabes? Como... Y es como, yo ahora a mí eso no me afecta porque llevo un trabajo trabajado, ¿no? Pero hay gente que no lleva ese trabajo hecho desde casa, ya sea por psicólogo, por proceso o por lo que sea, que eso le puede afectar muchísimo y a lo mejor algo que admiraba como dibujo lo hace que ya no le guste tanto ese dibujo y le dé vergüenza o lo que sea. Entonces hay que tener cuidado en redes también de mostrar eso. Sí. A mí también lo que me pasaba mucho, o sea, lo que yo también he sufrido mucho era el comparar mis ilustraciones con otros Eso se hace artistas. muchísimo. Por ejemplo, las ilustraciones que de normal son como muy realistas o van en mancha y te hacen las sombras, las luces, las no sé qué. Yo nunca he sabido hacerlo y a mí eso me frustraba. Y entonces, pues ya tenías la vocecita ahí de tu super impostor diciéndote, es que no vales para esto, es que realmente tu ilustración no va a ser bonita porque no se ve así. Y al final acabé superándolo diciendo, bueno, pues yo tengo otro estilo, mis sombras son un corte o mis sombras son con textura como si fuese un lápiz. Oye, pues es diferente. Y a quien le guste, pues le gustará. Y a quien no, pues adiós y muy buenas. Pero me costó mucho, me costó mucho. Es malísimo compararte. Y es que al final, si tú te comparas, es porque no estás seguro de lo que haces. Pero cuando llegas a esa seguridad de decir, es que esto es lo que hago, esto es lo que me gusta, esto... Sí, puedes admirar muchísimo a otros artistas lo que hacen. Por ejemplo, a mí me encanta la gente que hace trazos, que hace manchas, que hace de todo tipo, que hace realismo. Pero eso no es mi estilo, porque por mucho que lo intente, soy tan perfeccionista o soy tan esto que a mí la mancha No te sale. no me va, no me sale de manera natural. A lo mejor probando y tal, sí, pero disfrutando del dibujo. Pero lo que es haciéndolo yo como yo quiero, la línea es muy limpia,
un estilo diferente. Entonces, Mm, por mucho que quieras compararte con otro artista, decir, guau, admirar su obra y decir, guau, me encanta, ¿no? Pero no decir, es que quiero hacer eso yo. Muchas exacto. veces, por mucho que quieras hacerlo, no te sale. Entonces es crear tu estilo con el que estés cómodo y disfrutes de ello y ya está. Mm, Que al final sí, sí. cada uno nos sale de una manera diferente. Igual que, por ejemplo, los escritores, por mucho que le guste escribir a otro escritor, tú no te expresas de igual ni describes de igual. Tienes tu Mm, propia manera de expresarte. tu propia Entonces, alma. exacto. Entonces, como. No hay que Pero compararte, hay que hacerlo. sí, yo creo que eso es lo peor. O sea, lo peor que puedes hacer es compararte con otros e intentar hacer lo que ellos hacen. Es decir, suele aparecer cuando tú creces como artista. Significa que tú estás evolucionando. Porque si empiezas a juzgarte, es porque tú llegas a un momento que vas viéndolo. En el fondo vas viéndolo bien. Lo que pasa Mm, es que como lo ves bien, dices tú, no puedo hacerlo bien. ¿Sabes? Entonces aparece cuando estás creciendo, ¿vale? Es la resistencia natural del ego ante lo desconocido. Es decir, es que claro, como yo no dibujaba tan bien antes, ahora no puedo ahora no puedo dibujar así, ¿sabes? Es como todo el mm, rato comparándote a incluso sí. a antes. Yo veo mis dibujos anteriores de hace un año y digo, wow, esto lo he hecho yo. Sí, te reconoce que lo has hecho tú, pero es que notas la mejoría. Y es de un Mm. año. Tú imagínate de verte hace de 3 o 4 años que dices tú, es que esto ya no va conmigo. Evolucionas muchísimo, sin querer. A ver, ver obras tuyas de hace como 7 años, te digo yo, que te sube el ego que te cagas. Ya te Total, lo digo. total, total. Y es como decir, Porque guau, esto lo veía suele yo antes pasar. bien, ¿sabes? Y dices, guau, esto lo veía yo De antes bien. decir, yo he llegado a ver trabajos y decir, y me pagaron por esto. O Literal. sea, Y le encantó a esa ¿qué persona. mierda? Sí, sí, ¿qué mierda les vendí? Y me pagaron por esto. Sí, sí. Sí, pero es que en ese Pero en momento aquel esa entonces persona es buscaba Ares, eso. Sí, pero es que esa persona en sí, ese momento y le tú lo gustaba ese veías estilo. bien. Exacto. Mm, Y claro, es que al final eso es bueno porque si tú miras atrás porque significa que has evolucionado. mm, Y es guay. Por ejemplo, hay gente que cambia el estilo. Hay gente que de repente antes dibujaba muy realista y ahora dibuja muchísimo más cartoon o tiene una referencia diferente. Sabes que al final es evolucionar. Entonces, si tú mm, tienes el símbolo de impostor, también es bueno. Es decir, si lo tengo, hay que superarlo, ¿vale? Pero significa que si lo tienes porque tú estás mejorando, estás creciendo también, ¿no? mm, En realidad no es un enemigo, es una señal de que estás avanzando hacia algo nuevo. El truco está en escucharlo sin obedecerlo, ¿vale? Es decir, si te viene, por ejemplo, sí, tengo miedo, pero igual voy a hacerlo. Eso significa que estás superando al impostor. Es decir, tú vas a seguir escuchando esas vocecillas malas de decir, pero si tú lo vences, es decir, si esa voz que te viene en tu mente la dices en voz alta diciendo, ¿qué estoy aprendiendo con esto? Vale, estoy aprendiendo en que estoy viendo que he evolucionado. O estoy aprendiendo en que, por ejemplo, esta mano la había hecho mejor ahora que antes, ¿no? Es decir, es como poner o hacerte preguntas y salir de ese bucle de negativo. Es como mm, reescribir el diálogo. Como para luchar contra eso es reescribir sí. la vocecilla que te viene. Es decir, no es que si subo a esto me van a juzgar. Vale, te van a juzgar. Pero ¿y si te juzgan para bien? ¿Y si todo el mundo le encanta lo que estás haciendo? Que haya gente que no le guste, sí, pero es que a lo mejor si te están siguiendo en tu cuenta es porque le gusta lo que haces. Entonces te van a decir mejor bueno que malo. Ujú. Entonces es decir, vale, pero es que al final este dibujo me gusta a mí y mi cuenta es mía, ¿no? Pues lo publicas porque estás contento Sí. de eso y ya Mm, está. No es pensar en, al que dirán, qué tal. Así que si no sabíais que tenía el impostor, lo tenéis, hablando de esto. Y si lo tenéis, Si os habéis para sentido evitarlo es eso. identificados. Mm, Exacto. Y si lo tenéis, la manera de quitarlo es esa. Bueno, finalizando sobre esto, sobre el síndrome del impostor, también viene muy bien
obras que te inspiraron o que te siguen inspirando de otros artistas. Por ejemplo, hay obras que te llegaron justamente en el momento indicado, ay, pues esto es lo que yo quería hacer, o cosas así que te siguen motivando. Por ejemplo, a veces necesitamos entender también que hay también otros artistas que está pasando sobre eso. Por ejemplo, que, ay, pues este artista no me esperaba yo que también tuviera ese bloqueo o algo así. También está guay mostrarlo en redes y decir, oye, pues estoy pasando sobre un bloqueo. Como identificarte con otros artistas para que también no te Mm, sientas solo a la hora de batallar eso, porque al final a todos nos ha pasado en cualquier momento. Al final, el arte lo que tiene es el poder tanto de crear como de empatizar, identificarte, de ya sea como artista que dibujas o espectador también, porque también los mm. espectadores, el arte, aunque no sepan dibujar, le encanta comprarlo, admirarlo, porque también le hace sentir cosas. De hecho, a mí me gusta hacer arte para, para mostrar al resto y que se sientan identificados, que les guste esa ilustración, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti no Mm. te motiva más cuando a una gente le llega lo que tú haces? A ver, sí, obviamente. Encima es eso. Sí que es verdad que muchas veces vamos con la intención de ilustrar para que guste, pero realmente eres tú el que tiene que estar a gusto con eso y eso y plasmar lo que tú quieres. Y la verdad es que es muy bonito cuando alguien te dice, oye, me gustó mucho tu ilustración porque realmente conecté o me vi identificada con lo que contabas, que estabas eso, pues pasando un bloqueo y lo contabas. O sea, el ir mostrándote tú también y tus trabajos ayudan mucho también a no sentir tanto impostor. Sí, al final es alimentarte de todo. Es decir, de ir viendo cómo otros artistas lo hacen, lo crean, o otras personas muestran y empatizar, en literal, Mm, ya sea como espectador o como artista. Por ejemplo, crear también puede ser una forma de salvación, poner en un papel aquello que duele o confunde y al hacerlo transformarlo. Cada trazo, cada palabra es una manera de decir sigo aquí. Es decir, porque un día estés mal. Yo, por ejemplo, antes hacía mucho que cuando estaba mal no dibujaba, siempre dibujaba cuando estaba feliz o cuando estaba cómodo. Y también he descubierto que, por ejemplo, cuando ese día estoy mal, también expresar lo que sientes, yo que sé, te ha roto el corazón con una relación o lo que sea, y hacer algo diferente o a lo que estás acostumbrado, yo que sé, dibujar un corazón roto o que alguien te clava un puñal, cosas así más bestias que no estás acostumbrado a hacer. Como soltarte y liberar esa tensión a través del dibujo mm, también ayuda mucho. Es como sí, dibujar, pero no para mostrar, sino para sentir. Creo que también ayuda mucho. Al menos mm, a mí me ha sí, ayudado. sí. Y he No, sacado cosas totalmente de diferentes. acuerdo. Mm. Yo tuve también una faceta de ilustrar lo mal que lo estaba pasando a lo mejor eso en alguna relación o algo. Y son cosas que de normal no solías dibujar y te ayuda también Pues mucho. eso, en teoría, en teoría, al final, todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver con este bloqueo o si estás pasando por esta situación, espero que hayas entendido o identificado con nosotros, que te hayamos podido ayudar en este aspecto, que al Mm, final todo nos ha pasado, que no te sientas solo, que sea en cualquier aspecto de lo que hemos hablado, ya sea por síndrome de impostor, por crítica o por cualquier cosa, todo va relacionado, bloqueo artístico. Al final es, resumiendo, es disfrutar, ¿sabes? Disfrutar de lo que haces y que no te importen los comentarios. Solo el único exacto. importante de lo que te quiero comentar es sentirte cómodo y a gusto contigo, ¿vale? Es Ujú. decir, si tú ese dibujo lo ves bien, los demás lo van a ver bien. Que no le guste, pues que coma ajos, ¿sabes? Es Y problema ya de él, está, que tal cual. al final Mm, lo importante es que tú estés contento con ese dibujo y con ese resultado o con esa obra y ya está. Porque al final si tú disfrutas de eso, la gente lo va a ver.
la gente que realmente le gusta lo que hace. Y nada, pues otro día más. Espero que os haya gustado este tema. Creo que es un tema también diferente a lo que estamos aquí hablando en el podcast. Podéis escucharnos en Spotify, en YouTube, vernos nuestras caritas. Y si no nos seguís o no nos habéis seguido ya, seguidnos porque nos ayudáis a crecer. Darnos me gusta, comentar qué os parece este tema, si os ha pasado. Y os leeremos. Y nos vemos el próximo día en un nuevo capítulo. Y espero que os guste mucho. Un beso muy grande.